Jueces capítulo 17, vimos anteriormente la vida de Sansón, que fue un hombre que el Señor levantó de una forma tremenda, con un poder tremendo, pero que desafortunadamente desperdició su vida y utilizó lo que Dios le había dado solamente para satisfacer su carne, y desafortunadamente murió ciego y en el templo de un dios pagano, pero junto con su muerte él mató a muchos de los filisteos. El pueblo de Israel en este libro de Jueces es un libro muy terrible en el sentido de que vemos al pueblo de Israel constantemente haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Y mientras el Señor les levanta un juez, cuando ellos claman a Dios diciendo, ay, pues estamos en problemas, porque cada vez que desobedecían a Dios, Dios los entregaba en las manos de sus enemigos. Aquí ya no vamos, a partir del capítulo 17 al final del libro, ya no se va a mencionar ningún otro juez. Algunos piensan que esto es como un epílogo, que es tal vez algo que no necesariamente continúa cronológicamente. Yo opino que sí continúa cronológicamente por algunos datos que vamos a ver aquí. Pero lo que sí vemos nosotros es el constante deterioro de la nación de Israel por cuanto no llevan a cabo lo que el Señor les dice que tienen que llevar a cabo. Es una cosa terrible y es impresionante cómo se deteriora la vida de una persona o la vida de un país a través de los años. Claro, nosotros lo leemos en pocos minutos lo que estamos leyendo aquí, pero necesitamos ver que son años lo que están pasando aquí, lo que está transcurriendo, y vamos a entrar aquí en un momento de muchísima confusión. Si nosotros leemos el versículo 6 del capítulo 17, que vamos a estar estudiando, dice, en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. O sea, cada uno hacía lo que le daba la gana. Y saben, es terrible porque el humanismo, la sociedad de hoy en día, eso es lo que está diciéndonos a nosotros, que no hay absolutos, que lo que tú crees que es bueno para ti, es bueno para ti, y lo que yo creo que es bueno para mí, es bueno para mí, y así tenemos que vivir nuestras vidas. Y al estarle enseñando a nuestros hijos y a nosotros mismos también, que Dios no existe, que venimos de un proceso de casualidad, como dijo un científico que ya está con el Señor, Walter Smith, dice, nos echan a perder nuestra máquina de entendimiento y nos dicen que 2 más 2 son 5. Y al rato ya no podemos razonar lógicamente las cosas como deben ser. Si nosotros somos un accidente meramente físico-químico, que caprichosamente se empezaron a juntar ciertas moléculas para crear ciertos aminoácidos, los cuales hicieron ciertas proteínas que a su vez después se combinaron y formaron al final una célula con muchos cromosomas, y de ahí, bueno, venimos todos. Entonces, si no tenemos un propósito en nuestra vida, mis amados, el bien y el mal, entonces no existe. Y si el bien y el mal no existe, ¿por qué el crimen es negativo? Como el mismo Hitler dijo en una ocasión, yo le estoy ayudando a Dios. Uno de los nazis que fueron ejecutados por los crímenes que había cometido, antes de ser ejecutado le llevaron ahí a un ministro para que se arrepintiera, y dijo, usted está a punto de arrepentirse y de hacer paz con Dios. Y dice, pero si Dios está bien conmigo, yo estoy haciendo un favor. Porque este amigo creía en la evolución teísta. Y la evolución es la selección de las especies. Y en la selección de las especies que son mejores y que tienen mejor capacidad de vivir, aniquilan a las inferiores. Y lo que estaba tratando de hacer en su búsqueda de la raza, superraza, Hitler, del nazismo, era justamente eso, la selección de las especies. Pero ¿por qué llega una persona a ser tan enferma mental? Porque se le mete en la cabeza de que lo que tú crees que es bueno para ti es bueno para ti, y lo que tú crees que es malo para ti. Y no hay absolutos, pero la Biblia me dice, sí hay absolutos, y Dios me dice las cosas que son absolutas, y yo necesito una guía en mi vida para poder saber lo que es bueno y lo que es malo. Es más, dice la Escritura que el corazón del hombre es engañoso. Yo, por mucho que quiera yo saber por mi propia lógica humana, que aunque tenemos una conciencia
y tenemos ciertos valores en nuestro corazón, no es suficiente. No es suficiente. Como Charles Manson decía, pues si nosotros estamos haciendo un favor a esa gente que hemos asesinado, qué cosa tan terrible, ¿verdad? Y hay gente que vive solamente para sí porque eso le parece bueno, ¿verdad? Vamos a secuestrar a gente aquí, vamos a sacarle todo lo que podamos, al fin y al cabo, eso es lo que yo necesito para mí, no me importan los demás. Bueno, es un momento de confusión. Estamos viviendo en momentos de confusión ahora. Nuestros hijos, nuestros nietos están creciendo en un mundo de mucho conflicto. Para no ir tan lejos, aquí mismo en el grupo de jóvenes que tenemos, me decía el pastor Epi, el de los jóvenes, me decía, oye, cuando empezamos a hablar de homosexualismo aquí, de repente algunos jóvenes empezaron a preguntar, pero ¿por qué critica la Biblia a los homosexuales si son los más divertidos en la escuela? El homosexual es el hombre cool, es el hombre conocedor, es el refinado, es el que se sabe vestir, ¿verdad? El heterosexual es un bruto, un troglodita, que por eso tienen que venir a estos tipos, ¿verdad?, a decirles, los refinados, cómo se debe de vestir, cómo debe arreglar su casa y cómo debe hacer todo esto para ser un poquito más sofisticado. Increíble cómo se han cambiado los valores hoy en día. Y también los jóvenes van a decir, pero ¿por qué la pornografía es mala? ¿Y por qué tomar drogas es malo? Y los valores que nosotros tuvimos de jóvenes que eran moralmente sanos, ahora han sido desafiados y están siendo desafiados en nuestras escuelas hoy en día. Para no ir tan lejos tampoco, la iglesia ha sido infectada. Hay muchas iglesias que ya permiten todas estas cosas, dejan de condenar el pecado y está bien, el estilo de vida que tú quieras tener en tu vida es cosa tuya. Todo está bien, arriba y adelante, vamos adelante, a gozarnos, a ser amigos y todo este asunto. Bueno, parece que estamos ya en el momento en donde en estos días, aunque tenemos un Dios, cada quien hace lo que bien le parece, porque no sometemos nuestras vidas al Rey de Reyes, que Él es el que nos va a guiar. Por eso dijo el Señor Jesucristo, yo soy el camino para que no andes extraviado. Yo soy la verdad para que no andes engañado. Y la vida para que no vayas a tomar un camino que te lleve a la muerte. Con este contexto en la mente, leemos el primer versículo del capítulo 17 que dice, hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre, los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre le dijo, bendito seas de Jehová, hijo mío. Si esto no es confusión, no sé qué cosa es confusión. O sea, tú maldijiste acerca de un dinero que se te perdió. Al tal que me lo robó que se le pudran los dientes en la boca y los intestinos en el vientre. Y Micaías ha de haber dicho, ay, no, mamá, aquí están, yo te los tomé. Y dice, bendito seas de Jehová, hijo mío. Dice, y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre. Y su madre dijo, mira, en verdad he dedicado este dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. O sea, la madre le está devolviendo el dinero al hijo, dice, pero lo dediqué al Señor. O sea, lo dediqué para ti, pero para hacer una imagen de talla y una de fundición. Estaba estrictamente prohibido por Dios hacer una imagen de cualquier cosa. Pero él dice, lo he dedicado a Dios. Imagínense ustedes lo errado y lo confuso de esta señora y del pueblo en realidad, y de Micaías también. Dice que he dedicado este dinero a Dios para hacer una imagen de fundición. Mas él devolvió el dinero a su madre y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses e hizo efod y terafines y consagró uno de sus hijos para que fuese su sacerdote. Vean ustedes la tremenda confusión que hay aquí. Aquí hay un hombre, Micaías, que obviamente tiene deseo de acercarse a Dios, pero está confuso, ignorando lo que Dios ha dicho ya,
Él dice, bueno, hay que hacer una imagen de talla. Una imagen de talla, sabemos que era tomar un pedazo de madera o algo por el estilo y esculpirlo como una imagen. Y la de fundición era hecha a través de un molde, generalmente de metal, de oro o de plata por el estilo. Pero dice, también hizo un efod. El efod era una especie de túnica sin mangas que se cubría la parte de enfrente y la parte de atrás corta y se ataba con un cinto, que normalmente lo utilizaban los que estaban ministrando como sacerdotes. Hace terafines. Terafines son imágenes chiquititas de dioses pequeños para tenerlos allí, dioses domésticos en su casa. Y llama a uno de sus hijos para que sea su sacerdote. O sea, este hombre quiere acercarse a Dios, pero está completamente equivocadísimo en lo que está haciendo. Y saben, debo decir, ¿verdad? No quiero insultar a nadie ni nada por el estilo, pero por ejemplo, en la Iglesia Católica en este momento veneran imágenes. Y como cuando estudiamos nosotros Deuteronomio y Éxodo, donde nos habla acerca de los 10 mandamientos, que nos habla y dice que el Señor allí, dice, no te harás imagen de ninguna cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas, no te vas a inclinar a ellas, ni las vas a adorar, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso. En el Catecismo Católico, yo bajé ese artículo del internet del Vaticano, ellos toman el primero y segundo mandamiento como si fuese un solo mandamiento y agregan otro más, dividen uno de los mandamientos últimos en 2, para que sean 10. Pero ellos dicen que este mandamiento donde dice Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ese es el primer mandamiento, y el segundo es, no te harás imagen de ninguna cosa para venerarla. Dicen que Dios mismo dio permiso de hacer estas imágenes cuando Él dijo que se hiciesen querubines para ponerlos encima del arca. Y cuando después hizo también Moisés una serpiente de bronce, para que la gente al mirarla, el veneno de las serpientes no les dañara, como lo estudiamos cuando estuvimos estudiando el Pentateuco. Pero también vemos nosotros, y dice el Vaticano, después como Cristo vino como hombre, pues ahí ya se dio como permiso, aunque dijo al principio no te hagas imagen, al final dijo, bueno, no importa, sí a esta imagen. Pero eso es muy peligroso. Es muy peligroso porque es como caer en lo que está cayendo este hombre. Este hombre, si sabe y conoce un poquito de la ley de Dios, si indaga un poco, vas a darse cuenta que no puede hacer esto y estar bien con Dios teniendo terafines, esos dioses domésticos, idolitos chiquititos, haciéndose una imagen más grande de fundición y otra de talla. Y bueno, el poner a uno de sus hijos como sacerdote era una costumbre que se tenía antes de que los levitas fueran instituidos como los que iban a oficiar como sacerdotes. Lo vimos cuando estudiamos también el Pentateuco. El hijo mayor de la casa era el que funcionaba a manera de sacerdote. Entonces, está diciendo Micaías, con esto estoy bien delante de Dios. Ya tengo aquí mis ídolos, mis terafines, hice efod y ya tengo sacerdote. Voy a estar bien. Bueno, en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Ahora, en este detalle debo decir que una vez que ya empiezan a haber reyes en Israel, pues el rey Saúl es un rey que desobedece a Dios, pero no se corrompe de una manera terrible en las cosas de Dios, digamos. No corrompe al pueblo de Israel de que no adoren al Jehová. David es un hombre que camina conforme al corazón de Dios. Salomón camina conforme al corazón de Dios al principio, pero al final se corrompe. Y ya después de Salomón, los reyes que vinieron, muy poquitos, bueno, se dividió el reino de Israel durante el reinado de Roboam, el hijo de Salomón, y una parte se fue con Jeroboam y la otra parte se fue con Roboam. 2 tribus con Roboam y las otras 10 con Jeroboam. De las 10 tribus que se fueron con Jeroboam, ninguno sirvió a Dios. Y hicieron al pueblo caer en idolatría constantemente. De los de Judá, algunos cuantos sirvieron al Señor. Pero también para que nos demos cuenta que no por el hecho de que no había rey y cada uno hacía lo que bien le parecía, estaban en peor condición que cuando están después con reyes que realmente adoran demonios, ¿verdad? Y dice, y había un joven en Belén de Judá, de la tribu de Judá,
el cual era levita y forastero ahí. Ahora, este joven era de Belén, pero no era de la tribu de Judá, era levita. Ustedes saben que cuando se repartieron ciudades a los levitas, cada tribu empezó a dar ciudades a los levitas de los diferentes, los levitas tenían diferentes funciones, venían de diferentes personajes, ¿verdad? De la tribu de Leví. Y algunas de las ciudades estaban en Judá, y justamente Belén venía a ser una de ellas. Entonces, este era un levita que nació allí, pero no era de la tribu de Judá, sino de la tribu de Leví, y era un joven. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar, y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a la casa de Micaía. Y Micaía le dijo: ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió: soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo: quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. O sea, él andaba buscando dónde quedarse, y llega a esta casa donde hay este hombre que tiene hambre de las cosas de Dios, pero que está confuso. Pero el levita también va a estar confuso, porque no le va a decir: oye, lo que estás haciendo está mal. Sino ve ahí, va a ver la imagen de fundición, va a ver la imagen de talla, va a ver los terafines, el efodio, va a decir: ok, aquí yo ministro. Pero ¿cómo va a ministrar si no conoce la ley de Dios? Por la falta de conocimiento, dice la Escritura, mi pueblo yerra. Qué terrible. Pero dice: bueno, me estás dando vestido, comida y hasta dinero, pues aquí me quedo. Y agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Ahora, fíjense cómo le dice él: quédate en mi casa, dice el versículo 10, y serás para mí padre y sacerdote. Pero dice que era como uno de sus hijos. O sea, en realidad era un joven levita. ¿Qué quiere decir esto de padre? Tomaba el título espiritual de padre. El Señor Jesucristo nos dijo: no le digas padre a nadie, porque tienes un solo Padre que está en los cielos. Pero ¿qué pasa hoy en día? Hay muchos ministros que se les dicen padres hoy en día. Mal hecho, porque es un padre espiritual, es la figura espiritual, no realmente es mi padre físico. Y eso está prohibido directamente por la boca de Cristo Jesús. No le digas a nadie padre, porque uno solo es mi padre. Hay gente que de alguna manera quiere tomar autoridad espiritual sobre las personas dándose títulos. Yo estoy en contra de títulos. Hay gente que les agradan mucho los títulos, que le digan el reverendo, el reverendísimo, ¿verdad? Y es increíble. Hay gente que tiene todos estos títulos de apóstol, y bueno, para mí es incómodo toda esta situación. Hay lugares a donde he llegado yo y como que hay un cierto lenguaje que se utiliza, ¿verdad? Siervo pasa por aquí, varón pasa por aquí. Me han llegado a decir varón Galileo. Digo, yo Galileo no soy, ¿verdad? Hasta me han llegado a decir varón macedonio, porque aparece eso por allí en la Escritura. No, el Señor dice: no le digas a nadie padre. Y bueno, ustedes me imagino que saben que el Papa, la palabra papa es papá, nada más que en español es papá, en italiano es papa. El Señor dice: no le digas a nadie padre, porque uno solo es tu Padre, ¿verdad? El Señor no tiene representantes aquí en la tierra. No necesitamos representantes, no necesitamos pasar a través de ninguna imagen, a través de ningún santo, a través de nadie. Las imágenes que se han presentado a veces de Cristo Jesús, equivocadamente y hasta cierto punto de una forma de blasfemia, es presentar a un Cristo enojado, a un Cristo inaccesible. ¿Cómo te atreves que vas a llegar delante de Cristo cuando Él está enojado? Tienes que ir a través de María para que ella le ablande el corazón, y entonces ya tú puedes llegar delante de Él. Eso, mis amados, la Biblia no lo enseña en ninguna parte. Presentar la imagen de un Dios airado conmigo, inaccesible, es presentar la imagen de un hombre, porque nosotros somos así. La Biblia dice,
¿verdad? El mismo Jesucristo dijo, ustedes me llaman maestro y lo soy. Me dicen Señor y lo soy. Pero yo que soy el maestro y soy el Señor, les he lavado los pies a ustedes porque en el reino de los cielos la economía celestial es diferente a la economía humana. En el reino de los cielos el que quiera ser el mayor tiene que hacerse como el menor. Y el que quiere ser el líder tiene que ser el servidor de todos. Y el Señor Jesucristo es completamente accesible para cada uno de nosotros. Ni siquiera, como he dicho en otras ocasiones, el Señor dijo como el chapulín colorado, síganme los buenos. Sino dijo, yo he venido por lo peor y lo menospreciado del mundo, por lo que no es, para avergonzar lo que es. Y lo único que yo necesito para llegar delante del trono de la misericordia de Dios es reconocer mi pecado. A mí me encanta ese versículo en el capítulo 5 de Mateo que dice, bienaventurados los mendigos en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el primer paso que nosotros tenemos que dar para acercarnos a Dios es el paso que dio el pecador que estaba en el templo diciendo, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Mis buenas obras y mis estrellitas de buena conducta o medallitas de buena conducta no me van a acercar a Dios más que un corazón arrepentido, que un corazón quebrantado. Un corazón quebrantado que dice, Señor, yo soy indigno de ti. Señor, yo no sé qué hacer. Yo no sé cómo acercarme a ti, Señor, y no sé qué hacer. No sé con qué cara después de lo que acabo de hacer. Pero en ese momento el Señor se acerca a nosotros. Porque sabe el Señor que nosotros no tenemos nada de lo que se necesita para llegar a Él. Pero la gente que cree que puede, pues lo hace. Y debo decir un detalle aquí. Cuando conocí al Señor Jesucristo por la Escritura, leyendo la Biblia, me quedé impresionado del amor de Dios. Yo tenía la imagen de un Dios de dolor, de un Dios de penitencia, de un Dios de castigo, de una relación un tanto como, bueno, yo quiero servir a Dios, pero el acercarme a Dios es doloroso, es penoso, no quiero eso, yo quiero algo, ojalá pudiera ser algo agradable. Y cuando empiezo a leer en la Biblia que dice, si tu hijo te pide un pan, ¿tú le darías una piedra? Por supuesto que no. Y si ustedes que son malos saben tratar bien a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre nos dará las cosas buenas cuando nosotros le pedimos? ¿Por qué? Porque nos ama. Entonces, debemos entrar con la confianza de que el Señor nos va a recibir. Y dice aquí, agradó pues a levita morar con aquel hombre y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró a levita y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. O sea, por lo menos sabía que su hijo no debía estar oficiando como sacerdote, pero en la desesperación dijo, bueno, ahora ya tengo un levita. Pero desafortunadamente el levita no le advirtió que teniendo esos ídolos allí, estaban realmente fuera de la voluntad de Dios. Debo decir que de cualquier manera, Dios pasa por alto mucha de nuestra ignorancia, ¿verdad? Y no sabemos en qué condición estaba el corazón de este señor Micaía. En el capítulo 18 hemos visto hasta ahora cómo este señor Micaía, que le había robado dinero a su madre, 1,100 talentos de plata, su madre había maldicho a la persona que se los hubiese robado, y él dice, yo los tenía, y le dice su madre, bendito eres de Dios, hijo mío, y este dinero lo tenía dedicado a ti, tómalo, es tuyo. Y él se lo regresa a su mamá y su mamá dice, bueno, en realidad se lo dediqué a Dios, al Jehová. Así que ahora voy a hacer unos ídolos de plata, una imagen de fundición más bien y una imagen de talla. Y Micaía se emociona porque él quiere acercarse a Dios y primero pone a uno de sus hijos como sacerdote y ya después llega este levita y lo tiene ahora por sacerdote, lo consagra, hace todo un ritual de consagración y está muy contento porque dice, y ahora me va a prosperar el Señor porque tengo un verdadero sacerdote privado. Bueno, hasta ahí está todo muy bonito, pero es un tiempo de mucha confusión, como dije. Si volvemos a leer el versículo 6 del capítulo 17, dice, en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. De aquí en adelante vamos a ver confusión tras confusión y las cosas se van a poner cada vez más confusas hasta que lleguemos al final de Jueces. Porque la gente, al no recordar la ley de Dios, hacían lo que bien les parecía. Qué triste es, ¿no?
cuando uno quiere hablarle de Cristo a alguna persona que es muy religiosa, pero que no quiere saber nada de la Biblia, no quiero la Biblia, no quiero que me abras la Biblia, no quiero saber nada, yo tengo mi creencia y esta es la cosa es así. Pues si la Biblia es la fuente de toda verdad en nuestro cristianismo, todas las religiones cristianas salen de lo que dice aquí de las palabras de las Escrituras. No todas están correctas, pero hay que irnos siempre a la Biblia. La Biblia juzga todo aquello que yo creo y todo aquello que yo hago. En aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí, donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Ahora, la tribu de Dan les había dado Josué en la repartición una porción que estaba al norte de Judá y pegado hacia, o sea, donde estaba la tribu de Judá, y estaba pegado hacia la costa. Pero ellos no tuvieron la suficiente fe para echar de ahí a los filisteos. Y como no tuvieron la suficiente fe para echar a los filisteos y empezaron a hacer lo malo delante de Dios, Dios les dijo: ahora no voy a sacar a los enemigos que ustedes no echaron, se van a quedar ahí. Entonces Dan vivía junto a los filisteos y era una situación constante de guerra y de presión, porque los filisteos eran un pueblo fuerte. Ahora vamos a ver cómo Dan se va a ir a mover al norte, y por eso es que yo pienso que esto sí es cronológico, porque nos acababa de hablar que Sansón, que venía de la ciudad de Sora, estaba en esa región en donde está en este momento Dan, al norte de Judá, pero no estaban a donde se van a mudar. Entonces no caben ya ahí. Es una tribu grande y no caben en ese lugar, es muy pequeño y andan buscando territorio. Y dice ahí que los hijos de Dan enviaron de su tribu a 5 hombres de entre ellos, hombres valientes de Sora y Estaol. Sansón era de Sora, de la ciudad de Sora, para que reconociesen y explorasen bien la tierra, y les dijeron: id y reconocer la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaía y ahí posaron. Ellos andan reconociendo toda la tierra. No le van a quitar posesión a ninguna de las otras tribus que ya les han sido repartidos su territorio, ¿verdad? Pero andan buscando, y en el trayecto, al andar buscando territorio, llegan a la casa de Micaía y posan ahí estas 5 personas. Cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita, y llegando allá le dijeron: ¿quién te ha traído acá y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Seguramente el levita estaba cantando, porque acostumbraban orar y cantar en voz alta a su debido tiempo, y de repente escucharon la voz del levita: oye, este es el levita que conocemos, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo acá? ¿Cómo llegaste aquí? ¿Y qué es lo que te trae aquí? ¿Por qué estás aquí? Y él les respondió: de esta y de esta manera ha hecho conmigo Micaía, y me ha tomado para que sea su sacerdote. Wow. Ellos le dijeron: pregunta pues ahora a Dios para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. O sea, ya que eres sacerdote aquí, y que seguramente ya vemos que tienes el efod y tienes, igual tienen ahí los terafines, que sus dioses ahí, sus diosesitos y las imágenes y todo el asunto, pero dicen por lo menos es sacerdote, así que por favor pregúntale a Dios si va a ser prosperado nuestro viaje. Y el sacerdote le respondió: id en paz delante de Jehová, está vuestro camino en que andáis. Entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais, y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino, y estaban lejos de los sidonios y no tenían negocios con nadie. O sea, ellos se van hasta el norte, más arriba de donde estaban todas las tribus. Van a una zona que es un paraíso, hasta el día de hoy es un paraíso, es en donde salen uno de los más grandes manantiales del mundo, que da origen hay dos o tres manantiales que dan origen al río Jordán, pero este es uno gigantesco, y es un lugar preciosísimo hasta el día de hoy, una reserva de la naturaleza, a donde van a llegar allá, ¿verdad? Entonces van ahí, ven este lugar, ven al pueblo que está allí, ven al pueblo que está ocioso, dice ahí, o sea, como la tierra es muy productiva, era como la gente de Sodoma y Gomorra, casi, en el sentido de que no tenían que trabajar mucho.
Los árboles daban su fruto ahí, las cosas se dan solas allí, hay abundancia de agua. Entonces la gente estaba tranquila, confiada, no tenían murallas, no tenían protección ninguna. Eran parte de los sidonios, obviamente, pero estaban lejos de los sidonios, estaban como a unos 80 kilómetros de ellos. Y vieron estos de Dan, vieron a esta gente confiada allí, tranquila, quitados de la pena, y dijeron, hombre, pues aquí podemos llegar y tomar esto rapidito, y la tierra es un verdadero paraíso. O sea, andaban buscando un lugar en donde quedarse, y este era un lugar espacioso, grande, donde podía caber la tribu, y pues se enamoran del lugar, porque como dije, hasta el día de hoy es algo tremendo. Yo me metí al internet, al Google Earth, y empecé a ver unas de las fotografías de la zona. Es preciosísimo el lugar realmente. Entonces, notemos lo que dice el versículo 7, al final dice, y estaban lejos de los sidonios y no tenían negocios con nadie. ¿Por qué? Porque no tenían necesidad de nada. Ahí tenían de todo, entonces no tenían trato con nadie, estaban apartados completamente. Volviendo pues ellos, los hombres que fueron a inspeccionar el lugar, los 5 hombres, a sus hermanos en Sora y Estaol, sus hermanos les dijeron, ¿qué hay? Y ellos respondieron, levantaos, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena. ¿Y vosotros no haréis nada? No seáis perezosos en poneros en marcha para ir a tomar posesión de la tierra. O sea, el lugar es preciosísimo, espacioso, no tenemos necesidad de nada, hay abundancia de todo. La tierra que hemos ido a ver es realmente algo impresionante, estaba arriba de lo que era el Basán. Y podemos imaginarnos, Basán, que era el territorio del rey Og, el que era ese gigante, era un territorio de unos pastos muy buenos, porque el mejor ganado era de Basán. Y sabemos que cuando hay mucho pasto, los animales no tienen que caminar mucho, ¿verdad?, para comer y engordar. Entonces tenían muy buena fama los ganados de Basán. Y al norte de esto está allí este lugar. De hecho, Jordán quiere decir el agua que desciende, y creo que tiene que ver también algo con la tribu de Dan, que eventualmente se va a establecer ahí. Entonces, dice, pero cuando lleguéis allí, llegaréis a un pueblo confiado y a una tierra muy espaciosa, pues Dios la ha entregado en vuestras manos, lugar donde no hay falta de cosa alguna que haya en la tierra. Entonces salieron de allí, de Sora y de Estaol, 600 hombres de la familia de Dan, armados con armas de guerra, fueron y acamparon en Kiriat Jearim, en Judá, por lo cual llamaron a aquel lugar el campamento de Dan hasta hoy, y está al occidente de Kiriat Jearim. Y de ahí pasaron al monte de Efraín y vinieron hasta la casa de Micaía. Entonces, aquellos 5 hombres que habían ido a recorrer la tierra de Lais, dijeron a sus hermanos, ¿no sabéis que en estas casas hay efod y terafines y una imagen de talla y una de fundición? Mirad, por tanto, lo que habéis de hacer. O sea, estos hombres están diciendo, mira, lo que están explicando aquí es esto. Nosotros llegamos aquí, encontramos a un sacerdote, o sea, cuando dice hay efod, hay alguien que está consultando a Dios, y el sacerdote lo conocimos, lo reconocimos, y él nos dijo, vayan, el Señor va a prosperar su camino. Y el Señor prosperó su camino porque encontraron un paraíso. Entonces ellos les están diciendo a sus hermanos, antes de que nos vayamos de aquí, consideren una cosa. Aquí en esta casa hay un sacerdote, ¿verdad?, con efod, y tiene terafines, y tiene una imagen de talla y una imagen de fundición, para que veamos nuevamente. La confusión era como, wow, todo eso tiene aquí este hombre, con razón Dios lo bendice, ¿verdad? Con razón Dios habla con él. Y saben, esto me da cosa, porque a veces la gente, cuando tiene que tener un Dios en la mano, quiere decir que ya perdió comunicación con el verdadero Dios. Ahora necesita una representación, necesita una reliquia, necesita algo palpable. Y es la situación de este señor Micaía, y pues también va a ser la situación que va a pasar con Dan, y vamos a hablar de eso en un momento más. Cuando llegaron allá, dice el versículo 15, vinieron a la casa del joven levita, en casa de Micaía, y le preguntaron cómo estaba. Y los 600 hombres que eran de los hijos de Dan estaban armados de sus armas de guerra a la entrada de la puerta. Imaginen el cuadro. O sea, llegan a la casa y hay un batallón de 600 personas ahí con sus armas, y van a preguntarle a estos hombres a levita, ¿cómo estás? ¿Verdad? ¿Qué sucede? ¿Cómo te va por acá?
Entrando pues aquellos en la casa de Micaía, o sea, los 5 hombres, tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición, y el sacerdote les dijo, ¿qué hacéis vosotros? Y ellos le respondieron, calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros para que seáis nuestro padre y sacerdote. El mismo error nuevamente que Micaía estaba haciendo, ¿verdad? Tú cállate, vente con nosotros y vas a ser nuestro padre y sacerdote. Es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel. Y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod y los terafines y la imagen y se fue en medio del pueblo. Imagínense ustedes, dijo, voy a ser sacerdote de toda la tribu de Dan, aquí voy. Y se llevó sus cosas, bueno, no eran sus cosas, en realidad eran del pobre Micaía, que ni estaba allí presente en este momento, y le están robando sus dioses. Y ellos se volvieron y partieron y pusieron los niños y el ganado y el bagaje por delante. O sea, ellos saben, Micaía va a venir atrás de nosotros y a lo mejor va a juntar gente. Entonces no nos conviene, como normalmente era, dejar a los niños hasta atrás y las mujeres atrás, sino vamos a poner todo esto, la parte más débil del campamento, la vamos a poner enfrente y los hombres de guerra van a estar atrás cuidando la retaguardia. Cuando ya se habían alejado de la casa de Micaía, los hombres que habitaban en las casas cercanas de la casa de Micaía se juntaron y siguieron a los hijos de Dan, y dando voces a los de Dan, estos volvieron sus rostros y dijeron a Micaía, ¿qué tienes que has juntado gente? O sea, él juntó a todos sus vecinos y vámonos tras estos hombres, porque me robaron mis cosas aquí. Y le preguntan, ¿qué tienes que has juntado gente para hacer guerra? Y él respondió, tomasteis mis dioses que yo hice y al sacerdote y os vais. ¿Qué más me queda? ¿Por qué pues me decís qué tienes? Ahora, cuando tiene uno un Dios que se lo pueden robar, qué cosa tan terrible, ¿no? Me robaron mi Dios. Y como dije, la gente a veces quiere la Virgen más milagrosa es la que está en tal lugar. Yo me acuerdo que un amigo que fue a Europa, su madre le encargó que le trajera agua de la Virgen de Lourdes porque estaba enferma y ella se quería pues sanar, ¿verdad? Si se la tomaba. Y este amigo así muy, bueno, no quería, pero bueno, como su mamá creía en eso, pues fue y le compró la botellita de agua de la Virgen de Lourdes. Y cuando llegó a México, porque era de México, al abrir la maleta en la aduana, el agua se le había derramado. Entonces no había agua en la botellita y la llenó con agua de la llave de allí y la volvió a tapar. Ya se la llegó a su mamá y aquí está tu agua y la mamá se la tomó y se sanó. Porque tenía la fe en eso, ¿verdad? Y muchas veces hay situaciones psicosomáticas que eso sucede, pero debo decir una cosa, aunque sucedan milagros verdaderos con cosas así, Dios detesta la reliquia, detesta la imagen, detesta que nosotros tengamos algún tipo de sustituto en vez de tenerlo a Él. Ahora, cuando la gente lo hace por completa ignorancia, como dije, yo creo que Dios pasa por alto muchas cosas. Pero ya cuando hay un conocimiento completo, y nos vamos a dar cuenta en estudios posteriores, cuando terminemos el libro de Jueces, que el Señor a veces no responde inmediatamente porque quiere que la gente tenga una conversión completa, o sea, no así nada más, sino realmente que haya una verdadera conversión. El Señor quiere traernos nuevamente a lo básico, para que nosotros conozcamos lo que Dios quiere de nosotros y podamos poner por obra lo que el Señor quiere en nuestras vidas y tener una relación espiritual como Él la quiere tener con nosotros. Entonces, a veces, en este caso, pues hay ignorancia por esa parte de Micaía, pero qué terrible. Al pobre hombre que se quiere acercar a Dios, pero no se acerca realmente a Dios de una forma real. Porque no necesitamos, él no necesitaba imágenes, no necesitaba el sacerdote, no necesitaba nada. Podía simple y sencillamente acercarse a Dios de una forma personal. Dice la Biblia que Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó, porque anduvo haciendo lo que era recto delante de Dios. Y qué triste cuando se nos dice que no podemos llegar directamente a Dios, sino que tenemos que pasar a través de esta persona. Se nos ha dicho, como a mí un día se me dijo, tú no puedes confesar tus pecados directamente a Dios, tienes que confesárselos a un hombre para que te dé la absolución. Qué cosa tan terrible.
es solamente a Dios a quien tengo que confesar mi pecado, exclusivamente a Él. Y Él es el que me va a escuchar, porque Él escucha el corazón quebrantado. Pobre Micaía tuvo que aprender a la dura que sus dioses se los pudieron hurtar. Entonces dice, bueno, ustedes se llevaron a mis dioses y a mi sacerdote también. Y ahora, ¿qué más me queda? Ya no me queda nada. Bueno, te gastaste 200 siclos de plata para hacer tus imágenes, bueno, te quedó más dinero, vuelve a hacer otras imágenes. No, ¿verdad? De ninguna manera. Ay, ay, ay. Y los hijos de Dan le dijeron, no des voces tras nosotros, no sea que los de ánimo colérico os acometan y pierdas también tu vida y la vida de los tuyos. Y prosiguieron los hijos de Dan su camino, y Micaía, viendo que eran más fuertes que él, volvió y regresó a su casa. Ellos, llevando las cosas que había hecho Micaía juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Lais, al pueblo tranquilo y confiado, y los hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad. Y no hubo quien los defendiese, porque estaban lejos de Sidón y no tenían negocios con nadie, y la ciudad estaba en el valle que hay junto a Bet-Rehob. Luego reedificaron la ciudad y habitaron en ella. Ahora, hasta ahora hay algo que hicieron bien, y lo que hicieron bien es que al destruir al pueblo, queman la ciudad. Por lo menos eso llegan a hacer, porque el Señor había dicho, cuando ustedes lleguen a invadir una de las ciudades donde están en la tierra prometida, necesitan destruir a todo el mundo allí, destruir todo. No quiero que se les vaya a pegar nada, ni que empiecen a investigar cómo ellos adoraban a sus dioses. Pero estos ya vienen aquí con unos ídolos en la mano. Desafortunadamente la tribu de Dan va a ser una tribu muy idólatra. Cuando el reinado se divide en dos durante el tiempo de Roboam, el hijo de Salomón, y él se queda con 2 tribus, y Jeroboam se queda con 10 tribus, se queda Roboam con una de las tribus que se queda es con la tribu de Judá, y estaban habitando en Jerusalén, donde él tenía su reinado, era donde había estado en la ciudad de David, que está en Jerusalén. Entonces, Jeroboam vive en otro lugar, y él dice, bueno, aunque fue escogido Jeroboam por un profeta y le dijo, esto es lo que va a suceder, y el Señor te va a dar 10 tribus a ti, Jeroboam en ese momento dice, bueno, y si el pueblo se rebela contra mí, y de repente cuando vayan a ofrecer sacrificios allá a Jerusalén, se los va a ganar nuevamente Roboam, y voy a perder toda esta gente, entonces les voy a prohibir que vayan al templo de Jehová a ofrecer sacrificios, y yo voy a hacer 2 becerros de oro. Y hizo 2 becerros de oro, uno lo puso en Betel y el otro lo puso en Dan, allá al norte, y la gente iba a adorar allá. Él mismo se inventó sus fiestas solemnes y todo, y la Biblia habla constantemente de que los reyes caían en el pecado de Jeroboam. Él hizo que lo que era el reinado de Israel, que eran estas 10 tribus, constantemente estuviesen adorando demonios. Hoy en día no existe la ciudad de Dan, pero existe el Tel. El Tel se escribe T-E-L, que significa donde había unas ciudades, a veces las quemaban y construían otra, y luego la quemaban y construían otra, y ahora ya no hay ciudad, pero son como montañas un poco cuadradas, y hay excavaciones que se han hecho en este lugar ahí, al día de hoy, y se han visto el altar en donde estaba este becerro de oro. Uno puede hoy en día pararse encima del altar, pero uno se da cuenta también de lo terrible que era Dan en su idolatría, y vemos que pues en estos momentos empiezan a llevarse a este sacerdote, están lejos de todos, están hasta allá al norte. Si este pueblo no tenía relación con nadie, Dan también va a estar allá solo, pero no tan solo, porque Jeroboam le va a ir a poner allá un becerro de oro para que adoren a un demonio allá. Qué terrible, qué terrible. Y todo empieza con un poquito de levadura, es como se empieza a leudar toda la masa. Y aquí nos dice, bueno, llegaron allí justamente con el sacerdote y todo lo que le habían quitado a Micaía. Bueno, entonces queman a la ciudad y la vuelven a reedificar, y habitaron en ella, y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan su padre, hijo de Israel, bien que antes se llamaba la ciudad Lais. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés,
Él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Ahora, hay unas traducciones, más bien algunas versiones de la Biblia en hebreo, que le cambiaron el nombre de Moisés por otro, le pusieron otro nombre, Manasés, Gersón el hijo de Manasés. Pero Gersón era el hijo de Moisés en realidad, pero les parecía una cosa como, ¡ay, qué terrible! ¿Cómo que el nieto de Moisés, el que dio la ley al pueblo de Israel diciendo no te harás imagen en ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni vas a hacer ninguna imagen de fundición ni de talla para adorarlas? ¿Cómo puede ser que en tan solo 2 generaciones ya se haya corrompido tanto el pueblo de Israel como para que el mismo nieto de Moisés haya levantado aquí la imagen de talla y la estén adorando? Es muy posible. Cuando nosotros no sabemos delegar a nuestros hijos los conocimientos de la palabra de Dios, miren, dejémosle la semilla sembrada. Tal vez no lo van a escuchar en el momento, tal vez son rebeldes en el momento, pero si la semilla está allí, en un momento dado va a producir su fruto. Pero a veces el Señor, aunque dio instrucciones, estos monumentos son para que ustedes comuniquen a sus hijos todo lo que yo he hecho. Aquí hubo una falla, ¿verdad? En donde un nieto de Moisés ahora es un sacerdote que está sirviendo, adorando y a esta imagen de talla que Micaía había hecho. Y dice, y todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo, esa imagen estuvo allá en Dan también, antes de que levantaran también el otro Dios, el ídolo del becerro de oro. Qué tremendo. Señor, te damos gracias por tu palabra y cuánto aprendemos aquí, Señor, cuando la gente hace las cosas sin pensar, Señor, cuando no hay absolutos, cuando no tomamos tu palabra como la autoridad y cada quien hace lo que bien le parece, toda la confusión en la que podemos caer, Señor. Líbranos de eso, Señor. Y ayúdanos, Señor, a saber delegar a nuestros hijos y nietos los conocimientos de ti, Señor, para que crezcan, Señor, conociéndote y amándote, Padre. Gracias te damos en nombre de Cristo Jesús. Amén.